La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Jeremías capítulo 13, versículo 1 al 11. Así me dijo el Señor: vete y cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero que no toque el agua. Me compré el cinturón según me lo mandó el Señor y me lo ceñí. Me volvió a hablar el Señor: torna el cinturón que has comprado, lleva ceñido, levántate y ve al río Éufrates, y escóndelo allí entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates, según me había mandado el Señor. Pasados muchos días me dijo el Señor: levántate, vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, cavé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces me vino la siguiente palabra del Señor: así dice el Señor, de este modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros, para rendirles culto y adoración, será como ese cinturón que ya no sirve para nada. Como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre, así me adherí la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que ella fuera mi pueblo, mi fama, mi alabanza, mi ornamento, pero no me escucharon. Lectura sálmica del Deuteronomio capítulo 32, versículos 18 al 19, punto 20.21. Despreciaste la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor irritado, rechazó a sus hijos e hijas. Pensando, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio, me han irritado con ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio, los irritaré con una nación fatua. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les digo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Hay un contraste entre la primera lectura de Jeremías y el Evangelio según San Mateo. En la primera lectura, Dios, para explicarle a Judá que ha sido soberbia y que va a ser de alguna manera bajada de su soberbia, lo va a ser aplastada. Vemos a un Jeremías que hace una comparación, una analogía en esto que se llama una metáfora. Un cinturón de cuero, lo guarda y después cuando viene lo encuentra dañado, podrido, ya no sirve para nada. Eso es lo que es el hombre soberbio para Dios. No sirve para nada, sino para destruir. Se pudre. A los soberbios los destruye Dios. Los humilla. Pero el contraste está en el Evangelio, que es lo contrario a esa soberbia de Judá, que es la comparación del reino de los cielos con un granito de mostaza o un poquito de levadura que fermenta la masa del pan. La sencillez. Ya en días pasados habíamos meditado sobre que el Señor le daba gracias a Dios porque le ha revelado las cosas a los pequeños y a los sencillos. Y eso es lo que pasa con el reino de los cielos. Se manifiesta a los que en apariencia, a los ojos de este mundo, no son nada. Son débiles. Pero como el reino de los cielos trabaja en silencio, sin hacer ruido, tú no escuchas el ruido de los árboles cuando crecen, ni de las plantas. Cuando vienes a ver, ya están florecidos y dan fruto sin necesidad de hacer ruido.
Lo mismo la levadura de la masa del pan. Es poquita, pero basta ese poquito para esponjar esa masa de pan. Ese es lo que pasa con el ejemplo de los santos, por ejemplo. Los santos no son muchos, a la hora de la verdad, en comparación con toda la humanidad que ha pasado por esta tierra, los canonizados han sido poquitos. Pero lo que han logrado hacer estas pequeñas almas es fermentar una cantidad de gente para la santidad, engendrar para Dios un pueblo sacerdotal. Nuestro Señor en su cruz parecía insignificante, por eso lo describe la Escritura como un gusano, parecía un gusano en carne viva. Todos pensaban que era un fracaso, aún así personas todavía siguen pensando como los judíos, que lo del Señor fue un fracaso en la cruz. La historia del fracaso de Jesús, dicen por ahí. No, aparentemente es una derrota, pero hay que perder para ganar, dice el Señor. El que no pierda no puede ganar. Jesús entregó la vida como propiciación por nuestros pecados, pero ya de ahí para adelante, pura ganancia. Ya habíamos explicado cuando a ti te perdonan una deuda, para adelante todo lo que ganes es ganancia, porque no tienes que adonarlo a una deuda. Lo mismo pasa, el Señor pagó tu deuda de pecado, no para que te sigas endeudando con más pecados, sino para que disfrutes de la presencia de Dios en tu vida y sigas creciendo en santidad delante de Dios. Y no necesitas cantidad, sino como un granito de mostaza, tener un poquito de disponibilidad, un mínimo de arranque, digámoslo así, un mínimo de disponibilidad, de voluntad, de cooperación con Dios, para que Dios arranque de ti todo pecado, toda inmundicia y te haga un santo. El fruto de eso va a ser muchas obras que van a ir fermentando otras obras. Cuando escuchen hablar de ti que eres un santo, muchos le darán ganas de decir, si él pudo, yo también. Si San Agustín, que tuvo una vida de pecado, se convirtió al Señor, yo también puedo hacerlo. Porque puedes decir, bueno, yo he pecado menos que él, entre comillas. Bueno, entonces me puede ir mejor, entre comillas. Si no tienes la disposición y la cooperación con Dios, no puede hacer Dios mucho para ti. Y lo mismo San Francisco, por ejemplo. La obra de San Francisco. Parece insignificante, el pobre de Asís. Pero mira la trascendencia que fermentó toda una gran multitud a partir de sus tiempos, los franciscanos, cuando estaban en su apogeo. Y así, mira las obras de los santos, los fundadores, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, todos esos santos que han llevado muchas almas al cielo por ser santos. Entonces, por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por un hombre se salva el mundo entero. Entonces, Dios le basta la calidad. Tú, dice la Sagrada Escritura, cree en el Señor y se salvará tú y tu familia. Yo diría, no solamente tú y tu familia, sino que si logras ser más santo, dar mucho más generosidad, ser más generoso en las obras de caridad, no solamente se salvará tu familia, sino todos los que están alrededor tuyo, tus enemigos, a todos fermentarás. Hermanos y hermanas, tenemos la oportunidad de nuestras vidas en estos tiempos para salvar muchas almas, para ser santos. Estamos en el tiempo en que los santos van a ser más santos, los malos más malos, pero los santos más santos. Aprovéchala para hacer más de oración, para hacer mucho bien a todas las personas que te encuentres en el camino. Sé ese granito de mostaza. Sé esa levadura que pueda fermentar mucho la espiritualidad de las personas con el ejemplo, con el testimonio de vida, con la oración. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengas un feliz día.